Córdoba, de la provincia de Córdoba, de Espejo. Me vine en el año 1963, tuvimos que emigrar porque allí no había trabajo, no había para comer, y entonces nos tuvimos que venir aquí. Previsto había mis padres para irse a Arcoy. Lo que pasa es que lo de Arcoy no pudo ser y entonces se vino él primero, mi padre. Luego después vino mi hermano el mayor. Y luego después vino mi madre, mi hermano el pequeño y yo. Vine con 14 años recién cumplidos. Los cumplí en mayo y en junio vinimos para acá. Y mi hermano con 8 años. Y aquí fue llegar a Cataluña, a Ripollet, porque yo vine directamente a Ripollet. Y a la semana siguiente me coloqué a trabajar. Aquí en una empresa de Textil Vitoria, que ya esto ya no existe. Está por donde está la gasolinera, por ahí, por esa parte. Y pedí faena y al día siguiente me dieron la faena para trabajar, para empezar a trabajar. Hasta que me casé. Cuando ya me casé, pues ya plegué de trabajar y ya me dediqué. Mi padre vino a la aventura, a lo que se encontraba, vamos, a lo que... Entonces estuvo de pensión aquí en la calle Calvario y ahí pues le dieron a los 3 meses, le dieron una habitación y entonces ahí pues nos venimos nosotros. No de Ripollet no había nadie, eran todos de Caniles, había de Caniles, de Almería y nosotros de Córdoba. Y de Jaén también. Y hasta que compramos el piso este. Entonces al poco tiempo pues se compró el piso, al año se compró el piso y ya pues nos venimos aquí al piso este. Los trenes, aquellos vagones que vienen de madera, y ibas viendo los trabajadores del campo. Cuando llegamos aquí a Barcete, igual, veían, no sé, se paraban a lo mejor media hora, una hora, lo que querían. Salimos por un sábado, por un viernes, y llegamos aquí a Barcelona un sábado, 24 horas. Me daba entre las piernas, tú asentas entre las piernas, llevaban allí las comidas y todo, y sacabas allí el pan y el que no llevaba también comía. No llevaba como no es, allí comíamos todo el mundo. Cosido en una bolsa de... no era de esparto, era como... Sí, es de esparto, ¿no? De anea. ¿Anea era? Anea. Le ataba, allí le ponía de comer. Y el animal, desde que salimos del Espejo hasta que llegamos aquí, no abrió el pico. Tú como Paco Martínez Soria, ¿no? Con el cuello en la cesta, yo de eso ya no me acuerdo. Yo sí. Por Ripollet, cuando yo vine aquí, no había ni un bloque de piso, no había nada más que 2 bloques de piso. Estaba en la calle San Jaime, el de Jimmy, y aquí en la calle Moncada, yendo para el ambulatorio, otro bloque de piso, y nada más. Entonces empezaron en el 63 a edificar este bloque de piso, en la Rambla, enfrente el día, enfrentito el día, empezaron a edificar ahí. Luego después, por la Rambla, por la parte de abajo, al final, ahí empezaron a edificar los primeros bloques de piso, en el 63, a lo del 63. Y ya empezaron a edificar pisos hasta mira cómo estamos, que ya no hay casa, ya no hay casa. Porque a mí Ripollet antes me gustaba mucho porque salíamos a andar por aquí, en fin, y vimos las casas con los jardines, y rosales y todo eso. Pero ahora es que yo salgo a la calle y nada más que bloques de pisos, y bloques de pisos, y bloques de pisos, y que es que ya las casas no van quedando ninguna, Aquí estaba el suelo de tierra, cuando yo vine. Sí, las calles. Solamente estaba asfaltada la calle, y la calle Calvario y la Rambla, solamente esa. Son las únicas que había. Pero esta, la Monturiol, y la calle Moncada, la calle Tamarí, toda de ahí para arriba, todo sin todo tierra. Todo tierra, y la nuestra, donde yo vivo, igual, todo tierra. Ha cambiado muchísimo Ripollet, madre mía, Ripollet, no ha cambiado nada. Yo de lengua soy muy... no me las de lengua. Mis raíces de allí no las he perdido,
tenía amigas catalanas y quería que aprendiera el catalán. Y yo, pues, como cada uno en su tierra le tira mucho, a mí me tira mucho la mía. Y yo decía que como estaba en España, que hablaba español. Hoy me pesa, ¿eh? Hoy me pesa. Porque si yo fuera cogido los consejos de mi amiga, yo hoy sabría el catalán perfectamente. Lo entiendo, pero hablarlo no lo hablo. Es que no hemos estado con catalanes. Pero yo aquí, claro, en la zona esta zona es más de gente castellana que catalanes. Catalanes muy poquitos aquí, en la zona esta. Y por eso tampoco, y en aquellos tiempos, pues menos todavía, porque en aquellos tiempos que hablaba el catalán, machacaban. ¿Entiendes? O sea que yo ya no sé cómo decirte, es como lo que se dicen allí. Cuando te vienes aquí te dicen catalán, vas allí te dicen catalanes. Y cuando estás aquí en Cataluña te dicen andaluces. O sea que estamos entre dos. Pero que yo ya si digo a pensar, yo pues me tira esto más que mi tierra. Porque aquí llevo muchísimos más años que allí. Yo ya soy más de aquí que de allí, de Andalucía. Y yo ya los papeles, yo ya no sueno como andaluza, yo sueno ya en los papeles y todo como catalana. Porque yo he ido a arreglar los papeles y todo esto, y a mí las leyes son las catalanas, no las andaluzas. Y cuando yo volví a los 5 años, pues yo la verdad echaba menos mi tierra, porque cuando yo pisé tierra cordobesa, pues yo empecé a llorar como una cría pequeña, de la misma emoción y la misma cosa que a mí me entró. Pero a la semana de estar yo allí, yo me quería venir otra vez para acá, porque yo cerraba los ojos y yo no veía mi pueblo, yo veía el pueblo de Ripollet.